Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Y bueno, en este día soleado, medio que veraniego, vamos a estar hablando. A todos nos gusta el agua, nos gusta la bahía, nos gustan los frutos de mar, nos gusta lo que esta zona de nuestra bahía de Chesapeake nos regala, sobre todo durante los meses del verano. Bueno, vamos a estar hablando sobre la protección precisamente de la bahía de Chesapeake. Y para hablar sobre este tema me acompaña, ¿quién mejor que nuestra directora del Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery, Lisa Felt? Bienvenida, Lisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? Acércate. Lisa ha sido invitada acá a nuestro programa anteriormente. Habla un poquitito de español y a ella le gusta practicar. You're going to practice here with us again today, ¿ok? Un poquito. Un poquito, ok. Y Lisa, bueno, vamos a estar hablando porque esta semana en particular se celebra la semana de despertar conciencia sobre la protección de la bahía de Chesapeake. Y alguien que ha tomado liderazgo al respecto ha sido nuestro concejal Craig Rice, quien también está acá en el estudio y nos acompaña. Welcome. Hello. Long time since you've been here, my friend. I know. Gracias por invitarme. There you go. Another one that speaks Spanish. Lisa, Un poquito. Otro poquito. Estamos acá de poquito en poquito y llegaremos a mucho. El concejal Craig Rice, como dije, ha tomado el liderazgo de lo que es esta semana de despertar conciencia sobre la protección de la bahía a nivel de la jurisdicción, porque hay un conglomerado de las diferentes jurisdicciones de la zona que están pues abogando precisamente para proteger la bahía de Chesapeake. And that's going to be our topic today. Chesapeake Bay Awareness Week, but not only a week, what we can do the entire year to actually protect the bay. ¿Qué podemos hacer y qué resultados positivos tiene el que verdaderamente protejamos la bahía? ¿Quiere pagar menos por los frutos de mar, menos por, ¿cómo es que llaman? Los cangrejos. Pues ¿saben qué? Hay que proteger la bahía. Ya regreso, vamos a tomar la pausa comercial y estaremos con Lisa Felt y el concejal Craig Rice. Ya vuelvo. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como saben, esta segunda semana del mes de junio, pues estamos celebrando a nivel de la jurisdicción la semana de despertar conciencia sobre la bahía de Chesapeake. Lo que quiere decir que vamos a estar conversando con Lisa Felt, nuestra directora del Departamento de Protección Ambiental, y también con el concejal Craig Rice, quienes nos van a platicar sobre qué se trata esto. Ok, ¿de qué se trata, Lisa? What is this Awareness Week all about? Well, it's awareness of the importance of water around the Chesapeake Bay. And La importancia del agua alrededor de la bahía de Chesapeake. And what every individual can do to focus on the Chesapeake Bay. I myself live on the West River, which is a tributary to a large river to the Chesapeake Bay. I kayak into the bay. I fish from the bay. My house is on the bay.
And there are many, many And why things. can't I just visit you over the weekend? Hello, Lisa. Party at Lisa's. Party at Lisa's. Mucho gusto. Mucho gusto. Let me translate that. Lisa dice que se trata del agua, ¿no? De la protección del agua, que ella vive cerca de la bahía. De hecho, vive cerca de una de las tributarias. Ella se monta en su kayak, va hasta la bahía, dice que pesca en la bahía, so we want to have her fried fish, right? Pesca en la bahía y pues ella tiene una conexión obviamente muy estrecha con lo que es las salidas de agua de acá del condado. Adelante, Lisa. Yeah, and the Chesapeake Bay is one of the most important water bodies really in the whole United States. La bahía de Chesapeake, aunque no lo crean, es uno de los cuerpos de agua más importantes en todos los Estados Unidos. And you think about water, and water, if there's one thing I want folks to really walk away and understand is all water is connected, just like the air is connected. So the streams that run through your backyards or run adjacent to your backyards or run in the parks eventually go into the Anacostia and the Potomac. Okay. And those eventually go into the Chesapeake Bay. So all water is connected. And to deal with the Chesapeake Bay and the restoration of the Chesapeake Bay so you can have a swimmable, fishable, livable bay, you need to deal with not only your local water bodies, you also need to deal with the Anacostia and the Potomac Rivershed. Let me translate that, Lisa. Voy a resumir lo que ella acaba de decir. Básicamente que todos los cuerpos de agua, de una manera u otra, están conectados. Los riachuelos que usted tiene quizás detrás de su propiedad o en los parques de acá del condado, lo que caiga ahí, todo eso termina ya sea en el Anacostia o en el Potomac, que al final desembocan obviamente en la bahía de Chesapeake. Por eso el gran interés en la protección precisamente de estos riachuelos adyacentes que tenemos acá, porque lo que se termina en esos riachuelos termina en la bahía al final de la jornada. And there are three major activities Hay tres actividades importantes that have affected the quality of water of the Chesapeake Bay over que han many impactado, years. impactado muchísimo la calidad del agua en la bahía Chesapeake por muchos años también. One of them is the wastewater treatment plants that surround the Chesapeake Bay, and we have done tremendous work in upgrading in Maryland all of our wastewater treatment plants to very stringent standards that protect the future of the bay, and they have done tremendous work on that. Uno de los componentes que estaba dañando la calidad del agua en la bahía ha sido las plantas de tratamiento precisamente del agua, las cuales han estado colaborando, mejorando, implementando nuevas medidas, nuevos requisitos para que los desechos no sean de un impacto tan negativo a la bahía. The second? The second is the vast and very important agricultural activities that they have made tremendous progress in Maryland in terms of addressing the agricultural runoff to the bay, and good work continues on that. Otro de los componentes negativos ha sido, pues, obviamente, la industria de la agricultura, el agua, que tiene que ver, obviamente, después de los fertilizantes de la agricultura, que esa agua también llega a la bahía. Es uno de los segundos componentes que ha tenido impacto negativo en la bahía en el pasado. And the third component, and what Montgomery County in my department is more specifically focused on, and you don't intuitively think about it, but the rain that falls from the sky that goes on your driveways or goes on your roofs or goes on the many roads throughout the county picks up pollutants from that. El tercer componente, que es obviamente lo que se enfoca más el Departamento de Protección Ambiental de acá del condado, aunque no lo crean, es el agua de la lluvia. ¿Por qué? Porque cuando cae, pues arrastra un poco de contaminantes al medio ambiente, los cuales terminan en los drenajes, en los alcantarillados, que obviamente también termina en la bahía. And we have over 1,500 miles of streams in Montgomery County that stormwater eventually makes its way to. Aquí en el condado de Montgomery, imagínese usted, hay más de 1,500 millas de ríos y riachuelos donde el agua, pues obviamente se traslada y va arrastrando todo tipo de contaminantes y de desechos y desperdicios también, Lisa, ¿no? Desechos y desperdicios hacia la bahía. Sí. Sí. Poquito. You understand. You understand.
So the main message is you really have to address to protect the Chesapeake Bay and to continue to make and build on the good coming to you in a minute. progress to the Chesapeake Bay. You need to address it at all levels. The individuals need to address it. The governments need to address it. The businesses need to address it. And we need to work in partnership. And that is a fundamental premise of any good environmental protection program. Que es fundamental que como comunidad pues le demos frente a este asunto en particular, ya sea el individuo, ya sean los comercios, los empresarios, las industrias, todo el mundo le tiene que dar frente a este asunto de la protección ambiental. Let me talk to Craig Rice here, to the council member for a minute. Craig, this year, you've taken leadership with, is it the Association of Counties, the Council of Governments? Yep, the Metropolitan Washington Council of Governments. Exactly. Right. And you've been taking the leadership for this particular Awareness Week. Tell us what it's all about and how Montgomery County is participating in collaboration with the rest of the jurisdictions. Well, I think it was important for us to really stand out and say that water matters to our community and to our world as a whole. And so we wanted to educate our constituency about how important the Chesapeake Bay truly is, highlighting some of the laws that we've passed and also some of the investments that we've made as local governments in terms of protecting our water. La colaboración es a través del Concilio de Gobiernos de acá de la zona metropolitana. El condado de Montgomery obviamente ha tomado el liderazgo para educar a todo el mundo, a la población en general, de la importancia de las aguas limpias, aguas puras, y que también tiene que ver con educar sobre las leyes que se han entrado en vigor y también lo que se está haciendo acá en el condado de Montgomery precisamente para poder lograr este objetivo. Because we've heard a lot of complaints and concerns about the rain tax and us truly exacting a lot of money to make sure that we're treating our water. But the reality is that investment has gone a long way. And we've seen that. Let me translate that. Habían preocupaciones sobre el impuesto que hay que se llama el rain tax, un impuesto de la lluvia. Esto quiere decir un impuesto. We're taxing rain, aren't we? All righty. Es un impuesto que es precisamente para. It is under your property tax, right? That's right. Está bajo el impuesto de la propiedad, que es precisamente para los esfuerzos de limpieza relacionados con mantener las aguas corrientes, las corrientes de aguas limpias. That's right. And the results have shown that the Chesapeake Bay has gotten healthier because of the investments that we've made when it comes to stormwater restoration, when it comes to stream restoration, when it comes to reducing nitrogen and phosphorus levels, when it comes to reducing those overall pollutants. We've done a great job, and we've seen the Chesapeake Bay and all of the inhabitants of the Chesapeake Bay, whether it's our crabs, our fish, our oysters, that are all doing much better now because of our investments. Esto ha sido una inversión que básicamente ha dado resultados. El resultado es obvio, es que tengamos una bahía de Chesapeake más saludable y saludable para los habitantes que viven en la bahía, ya sean los cangrejos, las ostras, o sea, los moluscos, lo que al final termine en nuestros platos. Pero a la vez, este impuesto se ha utilizado para monitorear y bajar los niveles de nitrógeno y de fósforo en el agua de la bahía, igual que los componentes de limpieza. Right before the show, we were talking about, because at the end of the day, what is the final result? I just mentioned the plate, which means most people here in this region love the season for the crab season. That's right. And we were talking about how much we pay for crabs depends on how healthy the bay is. Al final de la jornada, lo que paga usted, cuando usted va ahí a buscar los cangrejos estos de Maryland, el blue crab, right? That's right. Okay. El cangrejo de Maryland, I don't eat them. That's a different They're story. so good. I'm sure they are. But anyways, at the end of the day, cuando usted va a comprar los cangrejos, ¿verdad? Para la fiesta, la barbacoa en su casa, paga más o paga menos dependiendo cuán saludable estuvo la bahía. So let's talk about that correlation, because I think at the end of the day, that's what people actually understand. That's exactly right. And one of the things is that we see when the bay is healthier, that those prices go down because there are more of those crabs available. It also means more jobs for people, because not only your restaurants, but the watermen that are out there catching these crabs and working on these boats and working in processing plants all do better when the bay is healthier. Fíjese,
fíjense que a lo mejor ustedes no han hecho esta correlación. La próxima vez que vaya, digamos, al parque de Brookside Gardens y esté caminando por el parque de Brookside Gardens y se le antoje, qué sé yo, se tomó una Coca-Cola y tiró la latita ahí en el riachuelo que está al lado del caminito, en el mismo parque ahí de Brookside, recuérdese que esa lata que usted tiró a lo mejor puede aumentar el precio de los cangrejos. Imagínese la correlación de esto, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque cuando hay una bahía más saludable, pues obviamente la población de lo que son los animalitos de la bahía, lo que después nos comemos, pues obviamente crece más saludable. Esto significa mejores precios, abundancia, etc. economy, abundancia de cangrejos, mejores precios, más empleos, porque está el pescador, están los trabajadores de los restaurantes despachando los cangrejos. O sea, que todo está muy entrelazado. Recuérdeme, cuando vaya al parque y piense desechar alguna basura en uno de nuestros riachuelos, piense que usted está aumentando el precio del cangrejo. ¿Qué tal? There, that was my infomercial for the day. All right. Well said. Well said, right? Okay, so keep telling me, what are the other jurisdictions doing as well in collaboration with Montgomery County? So a lot of the jurisdictions are highlighting on their websites and tweeting out about the importance of water, the things that they're doing locally, but they're also events. And what we want to encourage people to do is go out and experience the Chesapeake Bay. See what's there. See what the bay looks like today. See what's out there, because that's how you truly get an appreciation for how important this water resource is for us. Es importante que las otras jurisdicciones pues están educando, igual que el condado de Montgomery, a través de sus redes sociales, de sus sitios de internet, porque se trata de que las personas tengan un contacto directo también con la bahía. Acá el concejal Craig Rice estaba exhortando quizás a que nos demos una vueltita por la bahía, que le echemos un vistazo, que veamos de qué se trata, para tener una mejor conexión sobre lo que es este cuerpo de agua y lo que verdaderamente representa acá, no solamente para Lindo, no solamente para el Chapuzón, sino lo que representa económicamente, because it does have an economic impact. That's right. And it's really something where we see the direct results of what happens to our Chesapeake Bay on so many different levels, not even just in terms of the responsibility of cleanup, but also the greater economy. When we have algae blooms and things like that, that means that all of a sudden we can't use the bay the same way we've done before. Exactamente. From recreation to everything else. And so from that perspective, it matters. Es muy importante porque él estaba poniendo el ejemplo. Obviamente una correlación económica muy grande con esta zona, pero también cuando hay casos de incrementos del alga marina, pues esos a veces nos paralizan nuestras actividades acuáticas en la bahía. Y obviamente lo que es correlacionado con la industria alimenticia, que son los productos del mar, pues obviamente también tiene un impacto muy grande. Let me circle back to Lisa, because of course this is Awareness Week, and it's a big push to let everybody know, go get in touch with the bay and help us protect it. But at the same time, it's not something we do once a year. What can we do as county residents, Lisa? And I talked about the fact before you dispose of that Coke can or whatever else in, one of the parks, next to the woods, next to the little waterway. What can we do on a daily basis here in Montgomery County to protect the bay indirectly and directly? Well, I think the first thing is to continue to educate yourself on the importance of water and the connections of water, as Councilmember Rice has talked about, to both your food and to the economy. Exacto. It is so incredibly important to make that connection. Lo primordial es continuar uno autoeducándose en la importancia que hay de la conexión de la bahía con lo que es el factor alimenticio y también la economía local, que es muy importante eso. Porque yo le preguntaba que qué podemos hacer a diario para proteger a la bahía, porque esto no se trata de una semana solamente. And while I would encourage everyone to get out on the bay and enjoy the bay and the I'm going to your house. A fiesta. We'll talk about that. A little barbecue, right? We were invited, right? Exactly. Okay. It's also important, going back to the point I made earlier, to realize that your local water, the streams behind your house, the Anacostia, the Potomac, whether they're little streams,
streams that don't flow all the time or streams that flow all the time, it really is important to understand the connections of those streams to the Chesapeake Bay, because eventually they're all connected. Lo importante es, let me translate that, tener un entendimiento profundo de la conexión que existe entre los cuerpos de aguas que nos rodean acá en nuestro condado. Ya sea un riachuelo, el cual está fluyendo el agua, ya sea uno donde el agua parezca estar estancada, todos los cuerpos de aguas al final conectan con uno de nuestros ríos, la Anacostia o el Potomac, que al final desemboca todo, una vez más, en la bahía de Chesapeake. And so what can you do on an individual day? You've already given the infomercial. Do not throw that bottle of Coke in adjacent to a stream. Don't throw it on the road. Don't throw it in the parks. Eventually, it all ends up in a water body that affects the Chesapeake Bay. What can you do in Montgomery County? We have many volunteers, and I think last time I was with you, we talked about trash and litter pickup that we did around one of our watersheds. Yeah, that was Northwest during Earth Branch. Month, right? It was during Earth Back in Month, April. and I will do my infomercial that in our department every day is Earth Day. Of course. So that is my infomercial and the great work. But we have many volunteer organizations that work with us, and it really does take everyone working together. I also want to applaud the business community and the thriving community in Montgomery County for the measures that they're taking when they... Let me translate that. Obviamente para el departamento de Lisa, ella estuvo acá durante el mes de la tierra y estuvimos conversando sobre cómo los desperdicios verdaderamente ponerlos en contenedores apropiados, nunca descartarlos, ya sea al lado de un riachuelo o en un parque o ni siquiera en la calle, porque siempre termina siendo arrastrado a los cuerpos de agua y termina en la bahía. Ella, en su departamento, el Día de la Tierra no es solamente el Día de la Tierra, es todos los días, obviamente. Esa es su función oficial, abogar por la protección ambiental. Pero a la misma vez, ella le estaba extendiendo las gracias a los negocios que han estado colaborando. You wanted to thank the business community? Well, I think they continue to make great strides, both in terms of leading by example. Many of the businesses are very innovative in how they deal with their stormwater, whether it be green roofs or reuse of water, and all those components are incredibly important. Muchos negocios están colaborando, ya sean con los techos verdes, donde están sembrando en los techos, o también con el reciclaje del agua de lluvia, o sea, donde se recolecta el agua de lluvia y se vuelve a utilizar. Medidas fáciles que podemos tomar. Lo primero, la basura en el basurero. No. Right? You understood that, right? Oh, la yeah. basura en el basurero. As simple as that. Tan simple como eso. No me la deje en el parque. Ahora que empieza la temporada de los juegos de soccer en los parques acá del condado, de los picnics, ¿cómo se llaman? Los ajuntamientos que se juntan muchas organizaciones a celebrar, a disfrutar de los meses del verano. Fabuloso. La basura o se la lleva a casa o la pone en el basurero. No me la deje regada en los parques del condado. Va a la bahía, me sube el precio del cangrejo. Ok. Un poquito más. Un poquito porque más. Es importante porque es no la Coca-Cola en la basura. Ajá. Recycle. A reciclar la lata. Sí. And Tenemos a reuse. Lisa, we have Lisa here. And reduce. Tenemos a Lisa definitivamente acá en el estudio. Reciclar la lata, ni siquiera en la basura. Hasta me corrigió a mi Lisa, anda. Pero es muy cierto. Asegurarnos de que no lleguen todos estos desperdicios y desechos a nuestros cuerpos de agua, porque el cangrejo va a pagar más cuando lo vaya a comprar. I'm just emphasizing because I know how much our community loves the blue crabs. That's right. That's right. So, One of the things wanted to add something. one of the things I wanted to add is that it's important for parents to really educate their children too. Muy importante que los padres eduquen a sus hijos. Because, this is something that's going to be a treasure that we want to stay around for a very long time. And as we're seeing climate change happen, as we're seeing things change throughout our world, it's going to be really important for us to start making a difference locally so that we can start to change those larger global impacts that we're starting to see now. Es muy importante comenzar también a educar a nuestros propios hijos sobre la conservación de este tesoro que es la bahía de Chesapeake, porque
cuidando la bahía de Chesapeake, estamos no solamente mejorando el medio ambiente, estamos también observando los cambios climatológicos con el global warming y todas estas cosas. Y de manera de proteger la bahía es comenzar a hacer un impacto en la conservación ambiental a nivel global, mundial, a una escala más grande. Así que el mensaje de hoy queda muy claro, damas y caballeros, gente que nos escuchan, que sabemos que somos muy conscientes de nuestro medio ambiente acá en el condado de Montgomery, y se están haciendo unos esfuerzos muy grandes por parte de las autoridades y los funcionarios del gobierno para educar a nuestra población sobre la correlación existente entre lo que es nosotros aportar a cuidar el medio ambiente y lo que verdaderamente significa a nivel económico para nuestro condado y en general el estado de Maryland. Guys, we have 3 minutes left. Anything you'd like to add? I wanted to give a counter to Councilman Rice. I also think it's important for the children to educate their parents as well. You know, having been in the environmental business for many, many years, and we have made a tremendous amount of progress, but I am constantly enthused by what the youth of today know and what they bring to the table. So true. I would like to end my part of this in talking about, we had the EPA administrator at the Greenfest back on April 30th. She started at the local level. She understands all the connections between water, land, and air, and also the importance of working together both at the local level, and all that includes both at the state level and at the federal level. And the one thing she walked away when she was giving the opening speech, she recognized Montgomery County as a leader in so many ways in the environmental movement, but specifically in the water area. And she walked away and she said, what happens in Montgomery County cannot stay in Montgomery County. That's right. Because that will effectuate change throughout. Exactamente. Nos compartía Lisa de que acá en el condado de Montgomery, obviamente, tenemos una postura de liderazgo en cuanto a la protección ambiental. De hecho, el día 30 de abril, cuando fue la celebración del Día de la Tierra, nos visitó la que es la directora de la Agencia de Protección Ambiental, el Ministerio General de los Estados Unidos, y básicamente ella dijo de que el condado de Montgomery ha implementado unas medidas tan importantes en la conservación ambiental que somos líderes. Y lo que pasa en Montgomery no se puede quedar en Montgomery. Al contrario, hay que compartirlo con el resto de las jurisdicciones. Y eso es lo que ha estado haciendo el concejal Craig Rice. A final thought, council member. Final thought is tomorrow I'll be out on the Chesapeake Bay with one of my youngest daughters, mañana va a ser kayak él en la bahía con una de sus hijas. And so it's really important for, I think, folks to try and get out there. And if they're not going to get out there this week, make sure you do it this summer. Make sure that you go out there and really get an idea of how beautiful our bay is and the great resources that are out there that you can take advantage of. Because if we educate our community about all the things that are there, they'll appreciate it more. Un mensaje final por parte del concejal es, obviamente, que si no pueden llegar esta semana a la bahía de Chesapeake, que traten de hacerlo durante los meses del verano para verdaderamente ver de cerca lo importante que es la belleza natural que aporta y a la misma vez la importancia que tiene para nosotros acá en el condado de Montgomery. Resumí eso lo más rapidito que pude porque, bueno, ya se nos agotó el tiempo. Gracias a ambos. Thank you both for being here. Gracias a ambos por visitarnos en el día de hoy. Y usted recuerde, una vez más, cualquier información, visite nuestro sitio web montgomerycountymd.gov/DEP. Y recuerde, la basura que deja en el parque nos aumenta el precio del cangrejo. Si aprendió algo, que sea esta la lección del día. Gracias to the two of you, and we'll see you on Sunday at our house, right? There you go. That's it. La fiesta. La fiesta en casa de Lisa. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. No están nada mal. ¿Y qué tiene de raro? Bueno, la práctica hace el maestro. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Hay miles de adolescentes en foster care que no necesitan perfección. Te necesitan a ti. La gente cree que soy basura.
pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.